Hermanos y amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Y para hoy nuestro tema, Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16, y la controversia del velo y el cabello. Pero es nuestra primer parte, debido a lo complejo y extenso que es el tema, no alcanzaríamos en una sola lección de más o menos 40 minutos abordar todo asunto que allí se expone. Este tema es muy importante que lo estudiemos, que lo analicemos, debido a que hay mucha controversia entre la hermandad y también en el mundo religioso actual sobre si el hombre debe usar por ley de Dios el cabello corto y la mujer el cabello largo, y también por esto del uso del velo en la mujer durante las reuniones de la iglesia o de forma permanente, como algunos así lo establecen, porque así han interpretado este texto de la Escritura. Yo les invito a que con una mente abierta indaguemos sobre este asunto tan importante y vamos a definir a la luz de las Escrituras si verdaderamente es obligación o no que la mujer use un velo en las reuniones de la iglesia o de manera permanente por el hecho de ser cristiana, y también si el hombre debe usar cabello corto y la mujer cabello largo, y si este texto de Primera de Corintios 11 es ley en estos asuntos. De manera pues que sin más preámbulo, mis hermanos y amigos oyentes, les invito a que analicemos este tema tan interesante. Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Que si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Este, hermanos y amigos, es el texto entero a discutir, el texto de la polémica acerca de el velo y el uso del cabello en el hombre y en la mujer. Ahora vamos a mirar un asunto que se debe considerar antes de ir a dar una interpretación apresurada, y es el enfoque o la temática o el panorama de la primera carta a los Corintios. Toda esta carta Pablo la dedicó prácticamente a corregir errores en la iglesia. Observen, en primer lugar, los capítulos del 1 al 3 corrigen las divisiones que había entre los santos de Corinto. El capítulo 5 les corrige un caso de fornicación en el cual estos hermanos allí estaban vacilando en impartir la disciplina, y Pablo entonces les dice que estaban envanecidos, ¿no? Luego nosotros vemos el capítulo 6, que instruye sobre cómo corregir los problemas entre hermanos
porque había algunos que acudían ante los incrédulos en vez de resolver sus problemas con la iglesia y con hermanos sabios dentro de la iglesia, que es lo que exige Pablo a esta congregación. En el capítulo 7 les corrige sobre algunos detalles de la vida matrimonial. Los capítulos del 8 al 10 instruyen acerca de lo sacrificado a los ídolos, otro problema común entre los corintios. El capítulo 11, versículos del 17 al 33, es una corrección sobre los abusos cometidos durante el acto de la cena. Estaban llevando su propia cena y estaban convirtiendo la casa de Dios y la reunión de la cena del Señor en una comida común, y esto Pablo entonces dedica estas líneas a corregir ese error por parte de los hermanos en Corinto. Los capítulos del 12 al 14 son dedicados a corregir los errores, los abusos cometidos en el uso de los dones milagrosos que el Espíritu Santo le había concedido a varios miembros de la iglesia en el primer siglo. Por ejemplo, el énfasis está en el uso del don de lenguas y de profecía, y eso lo podemos ver claramente en el capítulo 14 de esta carta. Y el capítulo 15, mis oyentes, el capítulo 15 corrige la errónea creencia de que no hay resurrección de los muertos. Y les dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe entonces es vana. Y entonces procede a objetarles ese punto de vista heredado de su cultura, precisamente la cultura grecorromana. Y notemos que cuando Pablo llegó a Atenas, en Hechos capítulo 17, los atenienses oyeron todo lo que Pablo decía, pero abandonaron el discurso de Pablo cuando les habló precisamente de la resurrección de los muertos. Entonces, tenemos que el panorama general de la carta a los Corintios se dedica a corregir errores de práctica, errores de vivencia por parte de los hermanos en Corinto. Primera de Corintios capítulo 11, verso 2, nos indica que Pablo ya les había dado antes algunas instrucciones, o hubo tal vez una primer carta a ellos antes que esta, en donde ya les había indicado qué cosas hacer a nivel de iglesia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero acá en Primera de Corintios 11, que es el pasaje que vamos a examinar hasta el verso 16, viene otro problema de práctica por parte de ellos, y este es de índole más bien cultural y está sujeto a las costumbres de los griegos, de los corintios, en donde Pablo lo que busca es establecer un orden en el servicio de adoración de la iglesia, y tiene que ver con la postura de la mujer que ora o profetiza. Era un problema de imagen, orden y autoridad lo que se estaba presentando entonces allí en esta congregación. Primera de Corintios capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo comienza diciendo que quieren que sepan una cosa en especial. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, es decir, la autoridad. Aquí la palabra la cabeza se refiere, o significa más bien, significa la autoridad. Cristo es la autoridad de todo varón en la iglesia. El varón es la autoridad de la mujer y Dios es la autoridad de Cristo. Lo que está mostrando el apóstol Pablo aquí es un orden, por decirlo de cierta forma, de jerarquía dentro de la congregación, y en ese orden de ideas está Dios primero y luego Cristo como cabeza de la iglesia y cabeza de todo varón, y el varón siendo autoridad sobre la mujer, o como dice el texto, cabeza de la mujer. Esto porque el desorden que estaban presentando los de Corinto tenía que ver precisamente con el asunto de la autoridad. Algo estaban afectando o fallando con relación a la autoridad
que se debía respetar en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14 del 33 al 37, allí nosotros podemos notar que el apóstol Pablo da unas instrucciones específicas con relación al papel de las mujeres en la congregación. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo estableció que las mujeres en general en la iglesia, debían guardar silencio en la congregación y no podían entonces enseñar, no podían ejercer la enseñanza pública dentro de la iglesia, sino que debían estar sujetas a la autoridad de los varones, tema que se viene discutiendo desde Primera de Corintios 11, que el varón es cabeza o autoridad de la mujer. Pero esta ordenanza de Pablo aquí expuesta en el verso 34 tenía un serio problema. ¿Cómo iban a ser cierta clase de mujeres que hubo en aquel entonces dentro de la iglesia por todas partes y en especial allí en Corinto? ¿De qué mujeres hablamos? Hablamos de aquellas a las cuales el Espíritu Santo dotó de poder sobrenatural, con dones espirituales para ejercer la enseñanza pública o dar un mensaje a la congregación, dado que el Espíritu Santo les había dotado de poder para ello. Y me refiero a el cumplimiento de una profecía que desde el Antiguo Testamento ya se había anunciado, y tenía que ver con ese periodo en donde el Espíritu Santo estaba formando la iglesia, donde el reino de Dios estaba en crecimiento, estaba en medio de su establecimiento, y entonces la voluntad de Dios fue dada a conocer por medio de revelaciones, profecías, sueños, visiones, y Dios en este asunto no excluyó a las mujeres de ser partícipes de esto, de dar a conocer la voluntad del Señor. Y eso lo podemos leer claramente en Hechos capítulo 2, versos del 17 al 18, donde dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, es decir, los días en que el Espíritu Santo estuvo operando directamente con la iglesia de forma sobrenatural, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Un serio problema se presenta. Hubo mujeres que recibieron el don de profetizar, y además en el capítulo 14 de la carta a los Corintios se nos dice cómo se debe usar el don de profecía. Primera de Corintios 14, del 4 al 5 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El don de profecía, según podemos notarlo aquí en estas líneas del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, era un don que en su orden se debía usar correctamente para la iglesia. Es decir, todo hombre o toda mujer que hubiese recibido este don de revelaciones, visiones, profecías, de profetizar, de hablar en nombre de Dios, porque Dios le revela algo, debía usarlo en público, debía usarlo para edificación de la iglesia. Y aquí hay un serio problema. Vimos en la profecía de Joel citada por Pedro en Hechos capítulo 2, en aquel día de Pentecostés, que hubo mujeres que recibieron el don de profetizar,
Ahora vemos que el don de profecía es indispensable que se utilice en público para la iglesia. Pero ¿cómo iban a ser estas mujeres profetizas para poder hablar en público, dado que más adelante, desde el versículo 33 hasta el 37 en este capítulo, 1 Corintios 14, el mismo apóstol Pablo establece que la mujer debe callar en la congregación? ¿Cómo iban a ser estas mujeres para poder usar el don de profecía públicamente ante toda la congregación? Bueno, el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios es el que resuelve ese dilema y es el que se dedica a ese asunto. Observen, 1 Corintios 11 del 4 al 5, Pablo se está dirigiendo a la mujer, pero no a toda la mujer, a toda mujer de la iglesia, sino a una en particular. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer, ahora no es en absoluto cada mujer miembro de la iglesia por todas las edades de la iglesia, sino la mujer que ora o profetiza, es decir, aquella mujer que fue dotada de poder sobrenatural por el Espíritu Santo. Toda mujer que ora o profetiza, es a esa mujer a la que Pablo se dirige en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, deshonra al varón. En el contexto, el que es cabeza de la mujer es el varón, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Esa última parte, si se hubiese rapado, es misteriosa, enigmática para muchos, ¿no? Si uno no estudia un poco de historia contemporánea, la cultura grecorromana, y indaga un poco sobre el estilo de vida y las costumbres de los griegos, y en especial de los de Corinto, estas líneas no se van a poder resolver y no se van a interpretar correctamente. Por eso es necesario que el intérprete se tome el trabajo de indagar en los asuntos de historia contemporánea, costumbres, cultura de los judíos, costumbre de los paganos, de los gentiles, de los griegos, la cultura grecorromana, que era la que envolvió en los días de los apóstoles y a Jesús y a sus discípulos por todas partes, cuando la iglesia comenzó a prosperar. Entonces, hermanos y amigos, aquí Pablo se está dirigiendo a esa mujer, a la mujer que tiene el don de profetizar. Dado que en 1 Corintios capítulo 14 se le prohibió predicar públicamente, la mujer calla en la congregación, sabemos o concluimos a la luz de este texto que no es a la mujer profetisa a la que se le dio esa ordenanza allá en 1 Corintios capítulo 14, sino a las mujeres en general, las que no tenían dones de profecía, y en especial en ese contexto de 1 Corintios 14 se refiere a las esposas, o se dirige a las esposas de aquellos miembros de la iglesia que tenían el don de profetizar, las esposas de los profetas. Vuestras mujeres callen en la congregación, no les es permitido enseñar, hablar, como también la ley lo dice, y se debe reconocer que es un mandamiento del Señor, lo dice el verso 37. Pero el dilema era, como les vengo exponiendo, que el Espíritu Santo dotó a mujeres con el don de profecía. Además, se enseña en el capítulo 14 que el don de profecía era para ser usado en la iglesia, para edificación de la iglesia. ¿Cómo pues estas mujeres que recibieron el don de profecía iban a ejercerlo en la iglesia si 1 Corintios 14 dice que no pueden predicar? Bueno, aquí resuelve, debían usar un velo. Mujer que ora o profetiza, debían cubrirse la cabeza. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a los varones de la iglesia, los deshonra, los que son cabeza o autoridad, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y ahora vamos a ver el significado de esa última frase. El velo
servía como señal para toda la congregación. El velo era una indicación, una señal a toda la congregación. Dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Dice también por causa de los ángeles, no solo por causa de la congregación en general, sino por causa de los ángeles. De esto también hablaremos en un momento. Pero lo interesante es ver que la cobertura que debía usar la mujer para cubrirse era una señal que indicaba a toda la iglesia, a toda la comunidad cristiana, que esta mujer está enseñando, pero está obrando sin traspasar la autoridad del varón ni de Cristo, que es la cabeza principal de la iglesia. Observemos en otras versiones de la Biblia, como esta, la Biblia en castellano antiguo, cómo vierte en este pasaje. La mujer, pues, debe cubrirse la cabeza para significar que está sujeta a autoridad y por causa de los ángeles. Esta también, palabra de Dios para todos. Por eso y por causa de los ángeles, la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. ¿Mostrar a quién? A toda la congregación, por cuestiones de orden, puesto que la primera carta a los Corintios es una carta dedicada a corregir los desórdenes de la iglesia de Corinto, para mostrar que está bajo autoridad, y también lo debe hacer por causa de los ángeles. Los ángeles, hablemos de esa cuestión. ¿Por qué dice Pablo allá que por causa de los ángeles? Observemos lo que nuestro hermano Bill Reeves dijo respecto a este término y del significado que debe tener en ciertas porciones de la Biblia. No siempre que leemos la palabra ángeles debemos imaginarnos los seres celestiales, como el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, que llevaron a cabo ciertas obras especiales que Dios les mandó, sino que aquí nuestro hermano Bill Reeves explica lo siguiente. La palabra griega ángelos a veces aparece en la Biblia como ángel, es decir, no traducida, y a veces en su forma traducida, mensajero. Esta palabra se encuentra en Mateo 11:10, Marcos 1:2, Lucas 7:24, 7:27, 9:52 y Santiago 2:25. Juan el Bautista, por ejemplo, es llamado ángelos, o sea, un mensajero. Claro es que no era ángel en el sentido de un ser celestial, aclara nuestro hermano Reeves. En el Antiguo Testamento vemos que un profeta es llamado un ángel o mensajero, como también un sacerdote, y ustedes pueden corroborar en sus Biblias los pasajes de Ageo capítulo 1, verso 3 y Malaquías capítulo 2, verso 7. Me parece que en este pasaje de Apocalipsis, o sea, a las 7 iglesias, los ángeles o mensajeros de las iglesias eran los que entregarían esta revelación recibida de Juan y enviada por él a las 7 iglesias, es decir, eran los ancianos o evangelistas de las iglesias. Esta interpretación concuerda con la enseñanza bíblica sobre el asunto del gobierno local. Y evidentemente tiene razón, no es solo como dice en su comentario, me parece, sino que evidentemente estos ángeles de las iglesias no eran seres celestiales, sino los mensajeros, sean pastores o evangelistas de las iglesias. ¿Por qué debe ser así? Bueno, si Juan ordena, o si a Juan se le ordena que haga llegar esas cartas a los ángeles, y si se tratase de ángeles como Gabriel o Miguel, ¿cómo les haría llegar esa carta? Correspondencia, imagínate esa situación, ¿no? Enviar una carta y hacerla llegar por medio de un mensajero, ¿cómo hace llegar esas cartas por escrito a un ser celestial? Es absurda la idea, si se interpreta de esa forma el término ángeles. Así que tenemos una fuerte evidencia de que la palabra ángel en la Biblia no siempre se refiere a un ser celestial, sino a los mismos predicadores u hombres que están ejerciendo la enseñanza en la congregación. Y aunque algunos hermanos y comentaristas y expositores interpretan
allá en Primera de Corintios 11, que por causa de los ángeles se refiere por causa de los seres celestiales, yo veo más plausible, más viable ver en este término ángeles a los maestros de la congregación. ¿Por qué razón? Porque el contexto o temática de la carta indica que son mensajeros humanos. Y observemos. En primer lugar, en el versículo 3 se dice: el hombre es cabeza de la mujer. Está hablando del hombre como ser humano. La mujer que no se cubre afrenta a su cabeza, es decir, al hombre, según el versículo 5. Luego dice: el hombre no debe cubrirse porque es gloria de Dios. Eso lo leemos en el verso 7. También establece que la mujer es gloria del hombre, versículo 7. Luego, en el versículo 8, el hombre no procede de la mujer, sino al contrario. Entonces, en todo el contexto, el énfasis está puesto sobre Dios, cabeza de Cristo, y Cristo, cabeza del varón, de los hombres, y el hombre, cabeza de la mujer. Y luego, la mujer fue creada por causa del hombre. Lo establece así el versículo 9. Por lo cual, y esa palabra por lo cual es considerando todo este contexto, la mujer debe cubrirse. ¿Por causa de quiénes? De los ángeles mensajeros. ¿Cuáles mensajeros? Hombres de la iglesia. Por causa de los hombres que están ejerciendo la enseñanza pública en la iglesia, es que esta mujer o estas mujeres profetizas, por respeto a ellos, por mostrar que está sujeta a autoridad como señal, tenía que indicarlo de alguna forma, y era usando entonces la cobertura, cubriéndose su cabeza por causa de ellos, por respeto a ellos, por no traspasar eso que establece el versículo 2 y 3, la jerarquía o el orden que hay dentro de la congregación. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón cabeza de la mujer. Por esa razón, por causa de eso, la mujer debía entonces cubrirse la cabeza. De manera pues que en mi mente es mucho más viable que estos ángeles de el versículo 10 se refiera a los mensajeros humanos dentro de la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 11:10, además en esta versión del interlineal griego español, el Nestle Aland 27, se traduce así: por esto debe la mujer tener autoridad sobre la cabeza por causa de los mensajeros. Es una traducción realmente, no una transliteración, sino una traducción, y queda de manera más neutra, y ya entonces el intérprete debe analizar esa palabra mensajeros según el contexto. Y según el contexto, pues lo más prudente y lo más viable es definirla como los predicadores, evangelistas u hombres encargados de la enseñanza pública en la iglesia. Pues esa es la razón por la cual la mujer debía mostrar señal de que estaba bajo autoridad, cubriéndose la cabeza. Predicadores, evangelistas, ancianos, esos son los mensajeros del versículo 10. Por ello, el hombre no debía usar velo, pues Cristo ya le había dado autoridad. Cristo ya le había otorgado autoridad para ejercer la enseñanza en la iglesia. Primera de Corintios 11, del 7 al 8 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, como si lo representara, ¿no? Pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por esta razón, el hombre no le era necesario cubrirse su cabeza para mostrar señal de algo, pues él estaba siendo el vocero de Dios, estaba hablando por la autoridad de Dios, mientras que la mujer sí le era necesario mostrar cierta indicación o señal de autoridad, ¿no? La mujer que profetizaba debía usarlo, ya que de lo contrario, el velo o la cobertura podría causar controversia en la congregación. Dejaría una mala imagen y mala reputación. La audiencia vería en ella una mujer que no se somete a la autoridad,
una mujer que no es sumisa, sino rebelde, una que se iguala o inclusive gobierna a los hombres. Por eso era indispensable entonces que en la iglesia de Corinto se organizaran ellos con las mujeres que tenían el don de profecía, mostrando una indicación de que si iban a profetizar en público para que la iglesia reciba edificación, 1 Corintios 14, entonces se hiciera de manera ordenada, mostrando que estaban aún sujetas al varón, que es la cabeza de la mujer, según 1 Corintios 11, al principio, versos 2 o 3. 1 Corintios 11:5, que dice: pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Esta es una de las partes más complejas de entender. El lector novato, que no está habituado al estudio de la historia y la cultura grecorromana, cuando lee esta porción queda anonadado, queda en las mismas, no entiende. Bueno, ¿por qué dice Pablo que una mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta en la iglesia afrenta su cabeza? Bueno, eso se puede entender, pero ¿por qué dice que lo mismo da como si se hubiese rapado? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué razones tuvo Pablo para decir eso? ¿Por qué compara eso como si la mujer se hubiera rapado? ¿Qué tiene que ver? Y acá en Colombia uno lee con ojos colombianos ese texto y no va a definir o a entender de manera clara el punto que el apóstol Pablo tenía en mente. Aquí es donde se hace necesario entonces estudiar un poco de las costumbres de los griegos para poder encontrar entonces la razón del por qué Pablo dijo lo que dijo en estas líneas. Y vamos primero a estudiar una figura de lenguaje que aparece en la Biblia abundantemente, y es el sarcasmo. Según el diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia, traducido por La Cueva, dice que es una figura literaria que sucede cuando la ironía comporta ridículo o desprecio. Vamos a ver varios ejemplos. En Job, capítulo 38, versos 4 y luego el verso 21, en un contexto donde Job arrogantemente retó a Dios pensando que podía refutarle, pensando que era más inteligente, y le hace preguntas creyendo que Dios no tendrá argumentos para responder. Eso lo podemos ver desde los capítulos 36 en adelante. Luego es confrontado por Dios mismo y Dios le hace estas preguntas: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 4. Pero observen esta pregunta que le hace en el verso 21. ¿Tú lo sabes? Evidentemente Job no lo sabía. Tú lo sabes, le dice Dios, pues entonces ya habías nacido. O sea, está afirmando este texto que Job había nacido en los días en que Dios estaba creando todas las cosas, el universo. No, pero este texto dice: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Obviamente Job no había nacido en los días de la creación. Aquí Dios está burlando y dejando en ridículo a Job por la arrogancia que él mostró antes, y esto, mis hermanos y amigos, es sarcasmo. Ahí tenemos esa figura de lenguaje en la Sagrada Escritura. Y hay más en la Biblia. Primera de Reyes 18:27, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, porque Dios es. Pero, hermanos, amigos, en realidad Baal no era una deidad, sino un ídolo falso e inexistente realmente, ¿no? Corintios capítulo 8 dice que un ídolo no es nada en el mundo, y que los que tenemos conocimiento sabemos que solamente hay un Dios y un Señor. ¿Esto qué es entonces? ¿Por qué Elías le dice a ellos que Baal es un Dios? Es de manera sarcástica que se los dice. Es sarcasmo lo que estamos contemplando nosotros en estas líneas. Así pasa también
con Gálatas capítulo 5 del 11 al 12, un sarcasmo un poco más fuerte. Observemos a Pablo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, arguyendo Pablo contra los adeptos y los defensores de la circuncisión que estaban afectando a la cristiandad en aquel entonces, observe lo que dice el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban fuerte, pero Pablo jamás desearía que sus compatriotas judíos se mutilasen las partes íntimas, ni por equivocación. Esto que estamos leyendo en estas líneas, hermanos y amigos, es sarcasmo de parte de Pablo. Evidentemente no se debe tomar esto como que verdaderamente Pablo está deseando lo que leemos en el versículo 12. Raparse la cabeza fue una expresión sarcástica de parte de Pablo, que como podemos ver a la luz de Gálatas, utilizaba esta figura de lenguaje, era sarcástico en algunas ocasiones. Raparse la cabeza. ¿Qué dice la historia? En este libro, Obras de Juan Crisóstomo, leemos lo siguiente. Según el historiador romano del primer siglo, Dio Crisóstomo, en aquella época la fornicación no era considerada un delito entre los griegos y los romanos, pero la prostitución y el adulterio sí lo eran. Y por tanto, cuando las autoridades sorprendían a una adúltera o a una prostituta, como castigo le rapaban la cabeza para que la gente la identificara. Tremendo. La fornicación no era un delito en aquel entonces, en esa cultura grecorromana. Pero la prostitución y el adulterio eran delito y el castigo que se impartía era que a estas mujeres se les rapaban la cabeza para que la gente la identificara. De ahí el por qué Pablo dice que la vergüenza que causa una mujer en la iglesia, que no se sujeta, que no muestra señal de que está bajo autoridad, es una vergüenza semejante, comparable a la mujer que se rapa la cabeza, y lo dice de forma sarcástica. Es bajo este contexto cultural que Pablo exhortó a las mujeres profetisas de la iglesia de Corinto a que usaran el velo. Era asunto de vergüenza y pudor. La profetisa que no usaba el velo afrentaba su cabeza, o mejor dicho, deshonraba al que es su cabeza. Es decir, ella causaba vergüenza al hombre porque no se mostraba sumisa y se avergonzaba ella misma por la mala imagen que dejaba ante la audiencia. El grado de vergüenza aquí, y ahí es donde entra el sarcasmo de Pablo, fue comparado por Pablo con la vergüenza que sufrían aquellas mujeres que le rapaban la cabeza porque las identificaban como prostitutas en esa sociedad, en esa cultura, la cultura greco-romana. Entonces, partiendo de este entendimiento y de la problemática que envolvía a los cristianos del primer siglo y en particular a los de Corinto, podemos definir el por qué Pablo dijo lo que dijo y qué significado eso tiene eso de raparse la cabeza. A veces, para poder entender estos textos, hermanos, que requieren unas bases de conocimiento de la historia y la cultura, a veces se requiere hacer interpolaciones o elipsis en nuestras mentes, interpolar ciertas palabras que nos ayudarán a dar con la correcta interpretación del texto que estamos estudiando. Y esto es lo que quiero que hagamos acá en 1 Corintios 11, verso 6. Porque si la mujer, ¿cuál mujer? Bueno, ahí es necesaria esta interpolación de nuestra parte. La mujer profetiza, porque así lo establece el verso anterior. Porque si la mujer, ¿de cuál está hablando Pablo? La mujer profetiza. No se cubre, es decir, para mostrar a la congregación señal de autoridad, no se cubre para mostrar a la congregación señal de autoridad que se corte también el cabello, empeorando su falta de vergüenza. Aclaro acá, el texto bíblico aparece en color blanco, la letra, que está resaltado en un color rojo,
Esa es la interpolación que deberíamos tener ahí en mente a la hora de leer estos textos. Si la mujer, la profetisa, no se cubre para mostrar a la congregación señal de autoridad, que se corte también el cabello. Esto es sarcasmo de Pablo. O sea, que empeore su falta de vergüenza comparable a esta situación dada en esa cultura. Y si le es vergonzoso a la mujer, ¿cuál mujer? El contexto lo indica, la mujer profetiza. Si le es vergonzoso a la mujer profetiza, cortarse el cabello, raparse, porque va a dañar su reputación ante la sociedad. Obviamente esto no lo debía hacer, Pablo hablaba sarcásticamente. Era como decir, bueno, que termine de empeorar el asunto, entonces, porque ya está causando una vergüenza en la iglesia. Si le es vergonzoso a la mujer, profetiza. Cortarse el cabello, raparse, dañando su reputación ante la sociedad, que se cubra, que lleve una señal de autoridad para que no dañe su reputación también en la iglesia, muestre respeto ante los varones que son la autoridad, ante los mensajeros o ángeles, es decir, ancianos y predicadores, evangelistas, entonces que se cubra. Ese es el significado que transmite el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través de él, en estas líneas que tenemos ante nuestros ojos. El sarcasmo de raparse la cabeza también lo detectó nuestro hermano Bill Reeves en su comentario de 1 de Corintios 11, diciendo, Pablo apela a la consecuencia lógica. Si la profetisa va a hacer una cosa vergonzosa al no cubrirse con velo, cuando hace lo que hace el profeta, así deshonrándole, que sea consecuente y haga la otra cosa vergonzosa al raparse o trasquilarse todo el cabello. Pero el hermano aclara, obviamente ella debe evitar las dos cosas, porque está hablando Pablo de manera sarcástica. Pero si ella no se va a trasquilar, porque es cosa vergonzosa ante el público aparecer así, entonces que se cubra con un velo para evitar la otra cosa que de igual manera es vergonzosa. Primera de Corintios 11:13 dice, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, con base en todo lo anterior, desde el verso 2 hasta el versículo 12, con todo lo que Pablo le ha dicho, la iglesia de Corinto debía juzgar el caso. Con base en toda esa información, Dios es cabeza del hombre, de Cristo, Cristo cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Con base en eso, juzguen ustedes, cristianos de Corinto, porque era una situación que involucraba exclusivamente a esta comunidad, dada la situación y los ejemplos que Pablo pone en el sarcasmo que envolvía a esta cultura, pues evidentemente, hermanos y amigos, estamos ante un texto que hoy día, siglo XXI, año 2021, no aplica para nosotros en gran manera. Hay ciertas aplicaciones espirituales que podemos sustraer del capítulo 11 a los Corintios, pero no toda instrucción allí contenida aplica a la iglesia hoy día. Y al final vamos a ver la mayor razón por la cual no aplica. Pero vamos acá. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La mujer. ¿De cuál mujer venimos hablando en el contexto? ¿Cuál mujer, según Pablo? ¿Todas las mujeres en general durante la reunión de la iglesia o todas las mujeres cristianas a cada instante? No, el versículo 5 lo aclara. Toda mujer que ora o que tiene el don de profetizar, que profetiza, solo esa clase de mujeres. Toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces la pregunta retórica de Pablo, 1 Corintios 11:13, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer profeta ore a Dios sin cubrirse la cabeza. No, no es correcto, no es propio. Y eso es lo que significa esa expresión. Es propio, es decir, es correcto o incorrecto, según lo que les acabo de exponer, que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza
de todo varón y el varón la cabeza de mujer, en ese orden de jerarquía dentro de la iglesia. Es correcto entonces que la mujer profetiza, la profeta, predique sin llevar una señal de autoridad, sin mostrar por lo menos alguna indicación de que lo que hace lo hace bajo el respeto y la sujeción a los varones de la iglesia, a los mensajeros de ella, que no está usurpando su lugar. Ese es el punto al cual Pablo se refiere en estos textos. Y la razón principal del por qué no aplican esto de la mujer profetiza para hoy día y de tener que usar la mujer un velo en la congregación, porque alguno, mayormente aquellas denominaciones que creen todavía en que haya dones de profetizar en nuestro tiempo, tiene la complicación de que la Biblia predijo que en algún momento esos dones espirituales se iban a acabar. Y aquí tenemos 1 Corintios 13, del 8 al 10, que así lo establece. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Pablo predice que iba a llegar un momento en que el don de profecía, las lenguas y la ciencia, era el don de ciencia, don de discernimiento, de conocimiento, lo daba el Espíritu Santo también, iban a cesar. Todos estos dones iban a cesar y la iglesia ya no iba a ser provista por parte del Espíritu Santo con esos talentos o dones sobrenaturales que concedió el Espíritu Santo en el primer siglo, cumpliendo así lo que predijo Joel. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Por qué? Porque se iban a acabar. ¿Qué razón o qué propósito tenían entonces las profecías y todos estos dones? Tenían como fin revelar la voluntad de Dios, es decir, el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Pablo explica en la parte que sigue, en el versículo 9. Da la razón del por qué se van a acabar, porque en parte conocemos, es decir, hasta la fecha en que Pablo escribió esta primera carta a los Corintios, que oscila más o menos entre el año 50 y 51 después de Cristo, hasta esa fecha, toda la iglesia en general, toda la comunidad cristiana, de la voluntad de Dios, del nuevo pacto, del evangelio, solo conocía una parte. ¿Cuál parte? Aquella que había sido revelada por Dios mismo, por el Espíritu Santo, a través de los apóstoles y profetas de la iglesia, incluyendo a las mujeres profetizas. Entonces, estos dones se iban a acabar. El de profecía, el de hablar en lenguas, el de tener don de ciencia o conocimiento, de discernimiento de espíritus, bueno, en fin, se iban a acabar porque en parte conocen, y la otra parte de la voluntad de Dios que todavía no conocían, que faltaba por revelarse, la estaban profetizando, la estaban recibiendo a través de visiones, sueños, revelaciones, y entonces hombres y mujeres dotados de ese don exponían esas revelaciones de Dios ante la iglesia, y ese ejercicio de exponer públicamente lo que Dios ha revelado se llama profetizar, hablar de parte de Dios. En parte conocían, en parte profetizaban, pero cuando venga lo perfecto, es decir, cuando la obra del Espíritu Santo cumpla su propósito y todo lo que Él tenga que revelar a los hombres, dar a conocer de su voluntad, se lleve a cabo y se complete, entonces esas profecías y esos dones, lo que es en parte, se iba a acabar. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Y sabemos que lo perfecto, si lo investigamos más profundamente, según este diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, el diccionario de Vine, la define así. Es la palabra que aparece en el griego, es teleios, significa habiendo alcanzado su fin, de telos, de acabar, completo. Se puede traducir perfectamente completo o perfecto o maduro según el contexto, ¿no? Pero en este contexto se refiere a la revelación completa de la voluntad de Dios, al Nuevo Testamento, que vino por medio de dones como el de profecía,
y revelaciones. A veces esta palabra perfecto se refiere al fin de todas las cosas, a veces se refiere al estado perfecto de los salvos cuando estén en el cielo. Pero como sabemos que en este contexto el apóstol Pablo se refirió fue a la revelación completa del Nuevo Testamento, porque el mismo contexto hace ese contraste entre cuando venga lo perfecto y lo que es en parte. ¿Qué era lo que ellos tenían en parte? Tenían en parte el conocimiento de la voluntad de Dios. Verso 9, en parte conocemos, la otra parte la profetizamos. Ahora, cuando esto llegue a su conclusión, cuando se complete esa obra, lo que es en parte, junto con los dones espirituales que ha provisto el Espíritu Santo, iban a cesar y no habría más lugar. Y sabemos hoy día que tenemos el Nuevo Testamento completo, la plena voluntad de Dios está ahí en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Tanto así que al final del Nuevo Testamento el Espíritu Santo prohíbe añadirle a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya se había completado. Si hubiese algo que agregar, pues no hubiese estipulado Dios esa regla de no añadir. Hubiese dicho, sigan añadiendo, sigan profetizando, pero al final, capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice que no se le añada precisamente porque ya estaba cerrándose el canon del Nuevo Testamento, estaba Dios dando por finalizada su obra reveladora de su voluntad y ya de ahí en adelante la iglesia gozaría de tener la palabra escrita y revelada, el Nuevo Testamento. Y me gusta mucho como este texto, el interlineal griego del Nuevo Testamento, del Ministerio Apoyo Bíblico, traduce esta porción. Las palabras griegas están en azul y la traducción textual están en negro. Cuando pero venga lo completado, observen que la palabra griega teleiov significa completo, completado. Entonces lo que es en parte se acabará, será inefectivo, va a cesar junto con los dones espirituales del cual su fin se anuncia en el versículo 8. Entonces esto es interesante. Si Primera de Corintios capítulo 11, hermanos y amigos oyentes, si Primera de Corintios capítulo 11 está dando instrucciones, mandamientos de respetar jerarquías, de respetar la autoridad dentro de la iglesia. Con respecto a la mujer que profetiza, pues si el don de profetizar cesó cuando el Espíritu Santo reveló su voluntad, ¿qué podemos concluir? Concluimos entonces que esa ordenanza que aparece allá en Primera de Corintios 11 de la mujer usar velo, hoy día está obsoleta, es innecesaria. El resto de mujeres no deben usar velo puesto que no tienen el don de profetizar, sería innecesario hacerlo. Basta simplemente con que muestren una conducta sumisa y respetuosa ante los hombres y ya es suficiente, pero aquellas mujeres que tenían ese don, el de profetizar, sí debían, para poder ejercer la enseñanza pública en la iglesia, mostrar señal de que estaban obrando bajo la autoridad de los mensajeros de la iglesia, de los varones que enseñan, sin traspasarlos a ellos, sin irrespetarlos, sin deshonrarlos, sin afrentarlos, como dice el texto de la Reina Valera en Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 4 y 5. Recuerde que la mujer de este texto era solamente aquella mujer que tenía el don de profetizar. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hermanos y amigos, esto es Verdades Bíblicas y hoy hemos estudiado Primera de Corintios capítulo 11, versos del 2 al 16 y la controversia del velo y el cabello. Evidentemente, el resto de textos, los que nos faltaron por analizar y por indagar, los veremos en la próxima lección que vamos a continuar en estos días. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga enormemente.